Hola, buen día, estimado alumno de la materia de Administración de Proyectos de cuarto de Ingeniería. Te saludo con mucho gusto y bueno, me propongo explicarte en esta primera clase que vamos a tener qué es un proyecto, qué diferencias hay entre un proyecto y un proceso y las etapas del ciclo de vida de un proyecto que vamos a estar viendo y vamos a estar analizando. Poco a poco, conforme vaya avanzando este curso, vamos a ver diversos ejemplos acerca de cómo se puede construir un proyecto, qué se puede analizar dentro de un proyecto, qué necesidades básicas tiene un proyecto y quiénes serían los personajes o las personas que intervienen dentro de este proyecto. Esperemos que esta clase nos pueda servir para que en un futuro, al momento de que tú como ingeniero necesites realizar un proyecto dentro de tu trabajo, tengas las bases y los fundamentos de cómo lo debes de hacer. Primero que nada, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Ejemplo, podemos mencionar la preparación de un desayuno para unos amigos, la mejora de los procesos administrativos y de producción de una empresa, o la implantación de un paquete de software de producción. Significa que es un esfuerzo único, es un esfuerzo temporal y crea un producto, agrega valor creando un servicio o un resultado único. Como lo comentábamos en la anterior clase, un proyecto es de una sola ejecución que al final lleva a cabo un proceso, que como tal lo podemos definir de la siguiente manera. Medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un conjunto específico de productos, resultados o servicios. Encontramos los siguientes elementos asociados con un proyecto, lo que vienen siendo las entradas, las salidas, las técnicas, las herramientas, los activos organizacionales, indicadores, etc. Es primordial señalar que en general un proceso ofrece valor agregado, ya que de no ser así, perdería todo sentido su existencia. Quiere decir que un proceso es repetitivo, que se va haciendo constantemente y puede surgir a través de un proyecto como tal. Por ejemplo, si se implementa un software para la captura de alguna factura, ese software debe de llevar un proceso de quién va a capturar la factura, quién la va a aprobar, quién la va a pagar, cómo se van a fondear los recursos para pagar esa factura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese es un proceso y el proyecto como tal es el software para poder pagar una factura. Dentro del ciclo de vida de un proyecto incluye 7 etapas. La primera etapa de ellas que se puede definir como la idea de un proyecto. Un foquito, se nos prende el foco de qué es lo que queremos hacer, qué necesitamos hacer para un proyecto. Después sigue un estudio de prefactibilidad, que es un estudio previo y un estudio de la previabilidad de qué tan factible o qué tan puede ser factible hacer ese proyecto como tal. Luego ya viene la factibilidad, el estudio de hecho que se tiene que hacer a través de un anteproyecto y a través del estudio de viabilidad. Posteriormente, todo esto se hace a través de una preinversión, cuánto va a costar, cómo nos va a costar, cuánto tenemos que invertir, es realmente bueno hacerlo, no es bueno hacerlo. Y después, ahora sí, ya viene el proceso de la inversión donde cae un proyecto definitivo, que sería la cuarta etapa. La quinta es la financiación del proyecto, la ejecución del proyecto y el seguimiento. En la sexta viene la operación del proyecto, que ya es la explotación y la gestión del proyecto. Y luego por último viene la evaluación ex post, que es decir, es la evaluación que se hace una vez de que el proyecto ya concluyó, si todo está fluyendo de manera adecuada o hay algunos cambios que se tengan que hacer dentro de este proyecto. La primera etapa es la idea de un proyecto. La idea de un proyecto es la identificación de un problema, el aprovechamiento de una oportunidad, una satisfacción de una necesidad. Sin idea no hay proyecto, pero hay que contrastar la idea. ¿A qué nos referimos con esto? Para contrastar la idea necesitamos saber qué es lo que queremos hacer y si realmente es factible o no factible realizarlo. Para eso se requiere el estudio de prefactibilidad. Hay que comprobar que el proyecto sea prioritario. En caso de proyectos públicos, hay que tener un diagnóstico racional del sector que sea técnicamente viable, que sea económicamente viable, que la identificación, cuáles
hay que identificar qué problemas y qué obstáculos enfrentaría ese proyecto. Hay que conocer los beneficios en el caso de los proyectos públicos, en el caso de los proyectos privados. También podría ser como de que, bueno, ¿quiénes son los beneficiarios de ese proyecto? Pues podrían ser los empleados, podrían ser los clientes, etcétera. Y cuáles serían las posibles fuentes de financiación. Si es una compañía hermana, si es un banco, si es una institución de beneficencia pública, etcétera. Todo esto se tiene que ver de dónde voy a obtener los fondos, cómo los voy a obtener para poder hacer este estudio de prefactibilidad, que es un estudio previo a través de la realización de un proyecto. Posteriormente viene el estudio de factibilidad, que es un anteproyecto. Ahora esto implica estudios más complejos y profundos que en la fase anterior. Analizar en profundidad las condicionantes del proyecto. ¿Qué pasaría si se terminara a tiempo? ¿Qué pasaría si no se terminara en tiempo? Etcétera. El diseño de la ingeniería a nivel del anteproyecto, plantas, alzados, secciones típicas, sin entrar en un detalle de dimensiones exactos, simplemente un bosquejo, un mapa, un plan. Estimaciones suficientemente precisas del costo. ¿Cuánto nos va a costar el proyecto? ¿Qué gastos tenemos que hacer en todos los gastos que tenemos que incurrir? Un estudio de la viabilidad económica es si no nos vamos a quedar a medias con el presupuesto que designamos para hacer un proyecto. Posteriormente, la formulación básica del proyecto o la selección de alternativas técnicas. Aquí entra el tema de la licitación, por ejemplo, si tienes varios proveedores para que te surtan algún material, etcétera, pues tendrías que ver una licitación previa, saber qué proveedor te ofrece el mejor costo y de ahí poder escoger uno, elegir uno para poder entrar sobre esta situación. Hay que definir los objetivos, hay que cuantificar costos e ingresos, hay que ver las posibilidades de comercialización, hay que ver la propuesta de la organización, la administración y la gestión, un estudio de la financiación. A mayor inversión en esta fase, a mayor inversión en esta fase de tiempo, menor va a ser la incertidumbre que se genere y el nivel de información que se alcanza en la culminación de esta fase debe ser tal que permita decir, ¿sabes qué? Este proyecto realmente va a servir, este proyecto realmente se tiene que hacer y esta factibilidad es un hecho de que lo estamos haciendo, lo vamos a construir porque va a tener los siguientes beneficios y aunque en el gasto sea una inversión inicial muy fuerte, con el paso del tiempo vamos a lograr compensarlo y poder tener utilidades ante este proyecto que estamos realizando, que estamos haciendo. Ahora sí, ya viene la fase del proyecto. El proyecto de ejecución debe de llegar a un nivel de definición tal que permita la transformación sin posteriores aclaraciones y debe de contener el diseño, la representación de soluciones técnicas del proyecto. ¿Qué pasa si falla una situación? ¿Cómo la voy a arreglar? ¿Cómo lo voy a cambiar? Hay que tener planos a detalle, hay que tener anexos técnicos, hay que tener especificaciones detalladas de lo que te entregan, que se necesita, una programación temporal de la ejecución del proyecto, o sea, qué va a pasar durante cierto lapso de tiempo, vamos a tener soporte, quién va a estar apoyándonos para que podamos diseñar todo esto, el presupuesto detallado y una evaluación ex ante, que es un comparativo del costo-beneficio de los diversos recursos que se utilizan. Posteriormente viene la ejecución del proyecto, se financia el proyecto y empieza a ejecutarse todas las inversiones, las licitaciones, las obras, seguimiento, controles, recepciones, etcétera. Ahora sí es cuando, por ejemplo, el contratista que para tu obra de una casa, para la obra de hacer un centro de distribución, de ser una empresa, de ser una compañía, empieza a ejecutar el proyecto con el recurso que se le proporciona y la financiación se va moviendo de manera que el contratista te va pidiendo, oye, dame una cantidad de dinero, la persona que está haciendo el software también, oye, necesito cierta cantidad, necesito que compres estos componentes, que compres estas máquinas, de tal forma que así podamos ir financiando el proyecto poquito a poquito conforme nos vayan entregando ciertas cosas y al final pues ya tener un entregable total donde el proyecto se vaya ya terminando. El proyecto se tiene que ir encuadrando, el apoyo de la administración va a ser trascendente para el desarrollo del proyecto y por ello se han de analizar pormenorizadamente las posibilidades existentes en los estudios previos al proyecto definitivo. Por último, la explotación, bueno, antes de esto, también antes de llegar al último paso, que es la evaluación ex post, está la explotación y gestión del proyecto. Una vez ejecutadas las inversiones, comienza esta fase que se prolongará hasta el final de la vida del proyecto. Entonces, ya tenemos toda la financiación, ahora viene la ejecución de todo lo que se tiene que construir, ya sea el software, como lo decíamos, ya sea una construcción, ya sea una casa, etcétera.
Ahora sí viene toda la ejecución y hasta que termine ese proyecto es hasta que ya se termina esta fase. Y por último, la evaluación retrospectiva. Se trata de evaluar el proyecto una vez ejecutado, analizando el grado de desviación entre lo conseguido y lo planeado inicialmente. Genera una información esencial para acometer futuros proyectos. Un ejemplo de esto sería, ya tengo yo, no sé, la casa que quería realizar. Si ya tengo yo la casa que quería realizar, bueno, principalmente yo quería una casa de 3 pisos, pero terminé haciendo la de 2. ¿Por qué la terminé haciendo la de 2 en vez de hacerla de 3? Porque se me acabó el presupuesto. Bueno, y si se me acabó el presupuesto, ¿realmente quedó como quería? Pues igual sí, igual no. Fui muy ambiciosa al querer una casa de 3 pisos y solamente terminar con una de 2. O realmente fue porque me convenció más el proyecto como quedaba de 2. Busqué alternativas, necesitaba que me lo entregaran ya, etcétera. Todo esto es lo que tenemos que estar evaluando en retrospectiva. Si el principio, lo esperado, es realmente similar, igual o estoy totalmente conforme con su resultado final. Estas son las 7 fases de vida de un proyecto. Definimos ya bien lo que es un proyecto y lo que es un proceso, que ambos sirven para mejorar una organización, para mejorar una situación, pero con la diferencia de que el proyecto se hace una sola vez y el proceso es repetitivo. Esta es la primera base que tenemos que tomar en cuenta para nuestro proyecto, para nuestra administración de proyectos, y dentro de lo que viene siendo las próximas clases estaremos viendo la forma en la que todos estos proyectos deben de ser controlados. Por lo tanto, muchachos, espero que esta clase les sirva. Está aquí disponible. Tomemos estas diapositivas también como parte de nuestro examen, de nuestra primera parte de nuestro examen parcial, nuestro primer parcial. Alguna de estas etapas, alguna de estas definiciones va a venir dentro de nuestro examen parcial. Espero que les haya servido, les agradezco mucho y que tengan un excelente fin de semana.